Dios te bendiga, el hermano Robinson García, siervo de Jesucristo. Hoy te voy a estar hablando del poder de la oración. Un 24 de octubre del 2013 me sucedió algo que cambió mi vida, algo que me llenó de alegría. Fue el nacimiento de mi niño Rainer Isaac García. Hubo muchas situaciones en este nacimiento. Mi esposa, al quedar embarazada, se vio en amenaza de aborto 5 veces. Y ya cuando llegó el tiempo, nació de 8 meses. Pero cuando estuvo allí en la clínica interna, duró 5 días interna. Y a lo último tuvieron que hacer la cesárea de emergencia. Cuando mi niño nace, antes de nacer, un siervo del Señor me había dicho lo que podía pasar. Me había dicho que el enemigo no quería que mi hijo naciera. Desde ese entonces empecé a orar, empecé a ayunar. Y cuando empecé a ayunar frecuentemente, cuando empecé a ver que se acercaban los tiempos, tenía 8 meses mi esposa, cuando empezó a suceder, ella no tenía espacio en su abdomen, no tenía espacio en su vientre. Y todo era difícil. Cuando se movía su niño empezaba a doler. Pero los médicos, a ella estar interna allí en aquella clínica, no encontraban qué hacer, no querían hacer la cesárea porque tenía 8 meses. Y recuerden que un niño varón al nacer con 8 meses podía tener muchas dificultades. Y cuando nos enteramos de esto, tenía 20 días en ayuno y oración. Pero cuando un 24 de octubre, a las 11 de la mañana, recibí una llamada donde yo trabajaba. Te digo, vuelvo y te repito que mi esposa tenía 5 días interna. Querían hacerle la cesárea, pero estaban poniéndole medicamentos para que no hacerla porque era un riesgo. Y cuando me llaman, yo estaba en mi trabajo y el doctor me llamó y me dijo, ven de emergencia. Y le dije a un compañero, yo no regreso, yo entiendo que a mi esposa le van a hacer la cesárea. Cuando llegué allí, empecé a decirle a unos hermanos que empezaran a orar. Pero cuando nace, los doctores dicen que estaba bien. Pero al pasar media hora, mi hijo empezó a empeorar y le dio un paro cardíaco. Prácticamente se murió. Recuerdo que mi tía estaba allí en la sala de parto. Cuando ella fue la que me contó todo esto. Recuerden que nuestro país no es igual que aquí, que te entran a la sala. En nuestro país no dejan entrar y mi tía me contó cómo sucedió todo. Cuando yo veo que mi niño nació, mi esposa la sacan, pero mi niño no lo han sacado de la sala de parto, no lo han sacado de la sala. Yo veo que muchos médicos se están moviendo y muchas enfermeras se están moviendo. Y cuando me dicen, vamos a tener que llevarlo a otro lugar, porque aquí no hay los suficientes aparatos para darle lo que el niño necesita. Dice mi tía que mi niño lo sobrevivieron, pero de ahí empezó una cadena de oración a orar por este niño, Rainer Isaac García. Y cuando empezó una cadena internacional a orar, lo que aquel hombre en aquella ocasión, aquel siervo de Dios me había dicho a mi vida, que mi niño no iba a nacer, el enemigo no quería que naciera, se estaba haciendo realidad. Pero nunca dejé de orar. Recuerdo que ese día cuando me llaman, estaba en ayuno y oración, y mi ayuno se extendió hasta la tardecita, ya al caer la tarde. Y cuando tuvimos que llevar a nuestro niño de Tenares a San Francisco de Macorís, ahí no encontrábamos dónde llevarlo, no aparecía la ambulancia,
no aparecía en ningún carro. Y recuerdo que llamé a un amigo y nos llevó a San Francisco de Macorís. Pero cuando íbamos en el camino, el oxígeno se detuvo. Y iba en una camioneta detrás y tuve que pasar hacia adelante y echarme el tanque de oxígeno que pesa mucho. Pero eso no me importaba, pero seguía confiando en Dios. Cuando llegamos a San Francisco de Macorís, empezamos a correr por una sala, empezamos a correr por un pasillo y era una desesperación de las enfermeras, pero yo no me percataba lo que estaba sucediendo. Mi niño, ellas sabían que había fallecido y lo habían sobrevivido. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía algo. Hoy te quiero decir que el poder de la oración es grande. Cuando mucha gente empezó a orar, una cadena internacional y personas empezaron a clamar, mi hijo empezó a recuperarse. Recuerdo que tenía un oxígeno, pero al otro día yo regresé al lugar donde estaba y ya mi niño no tenía el oxígeno. Eso fue ese día, fue el 24 de octubre del 2013. Recuerdo que el fin de semana, viernes, la enfermera me dijo, tu hijo está muy bien, pero los fines de semana aquí nos damos de alta. Y el sábado en la mañana yo escogí mi bulto, mi esposa estando en la clínica interna todavía. Cogí mi bulto y le dije a mi madre, yo me traigo en el niño en el nombre de Jesús en esta mañana. Pero ¿qué sucede? Salí para San Francisco de Macorís. Allí al llegar había un médico pasando visitando a los niños. Y me dice la enfermera, espera un rato ahí para que te lo dejen ver. Cuando el médico duró aproximadamente 40 minutos allí pasando la visita, cuando al salir miró mi rostro y me dijo, tú eres el papá de aquel niño que está allí, que tiene los cabellos buenos y tiene un rostro hermoso. Yo le dije, sí. Me dice, pues tu niño está de alta. Busca lo que tiene que buscar para que te lo lleve a tu casa. Eso hace el Señor cuando nosotros confiamos en Él. Eso hace la oración cuando nosotros empezamos a orar, a depender de Dios. Yo tengo para decirte, hermano, que no hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Pero tenemos que empezar a depender de Dios. Dios es la única solución, pero tenemos que empezar a orar, empezar a clamar, empezar a ver que Dios puede hacerlo todo. Y ahí mi niño le puse mucha restricción. Cuando llegamos a la casa, le dije a mi esposa, no olvídate de la restricción, Dios tiene el control de mi niño. Hasta ahora, mi niño ya hace mucho tiempo, ya va a cumplir 7 años de edad y mi niño está totalmente sano. Muchas personas podían decir que podía tener problemas de la vista, que podía tener problemas de respiración. Y te puedo decir que Dios en ese tiempo y ahora sigue haciendo milagros. Pero sí tenemos que empezar a entender que Dios tiene el control y empezar a orar cada día. Que tu oración no cese, no importa el problema que esté pasando. Dios te bendiga más.